La tenemos entonces a Milagros Graciani. Milagros, muy buenos días. Agustín Gotze, Lucas de Endayán te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal, Lucas? Buen día. Gracias por la invitación de parte de todo el equipo de Biflow a su programa. Me encantó la introducción que le hiciste a nuestras amigas. Me sacaste parte de lo que siempre les contamos a las personas, ¿no? Esto de que las abejas normalmente son asociadas a la producción de miel, que es muy rica, muy sana. Ojalá que todos consumamos cada vez más miel. Pero el valor más importante que tienen es justamente la polinización, y pocas personas a veces conocen en profundidad de qué hablamos cuando hablamos de polinización. Claro. Y bueno, ¿y de qué hablamos justamente cuando hablamos de polinización? ¿Y cuál es el trabajo tan importante que hacen ustedes en Biflow? Mira, cuando vemos un tarro de miel, automáticamente lo asociamos a las abejas, pero a veces cuando comemos fruta, que ojalá que todos podamos comer fruta todos los días, como manzanas, peras, ciruelas, arándanos, almendras, kiwis, un montón de frutas dependen de la actividad de insectos polinizadores. Entre ellos, bueno, las abejas son consideradas las más importantes o más conocidas o comunes porque son justamente las que podemos criar y domesticar, ¿no? Hay un montón de otros polinizadores naturales y nativos que son igual o más importantes a veces que las abejas. Y esto de la polinización, ¿qué es? A ver, o sea, una manzana, antes de ser manzana, en el campo fue una flor en un árbol, ¿no? Y esa flor, las flores en general, son los órganos reproductivos de las plantas. Y esa flor, cuando es una flor en el campo, necesita recibir polen, que son los gametos masculinos justamente de las flores, y que ese polen llegue y fecunde óvulos que están adentro de la flor. Esos óvulos, si son fecundados o polinizados, mejor dicho, exitosamente, van a dar como resultado semillas de un fruto, y la flor en sí se va a desarrollar en un fruto. Entonces, si estos insectos, digamos, polinizadores, no estuvieran haciendo este trabajo de transportar el polen de una flor a otra, esos frutos no se formarían directamente en muchos casos, o tendríamos frutos con una baja calidad, frutos deformes, frutos chiquitos. Claro. A veces uno va a la verdulería y ve por ahí de un mismo lote, digamos, de una misma cosecha, frutos de diferentes tamaños o alguna fruta deforme. Eso tiene que ver en parte con una buena o mala polinización. Claro, claro. La polinización es fundamental en todas las plantas, y el 70% de los cultivos del mundo dependen de que este transporte de polen lo hagan los insectos polinizadores. En otros casos puede ocurrir por viento, por gravedad, en muy pocos casos por agua, pero en la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos de forma directa, muchas frutas y hortalizas, necesitan que este transporte de polen lo hagan las abejas principalmente u otros insectos polinizadores. Milagros, ¿cómo estás? Lucas, bueno, un placer que estés aquí en esta mañana junto a nosotros. Súper, pero súper interesante, y me gustaría que cuentes sobre este, bueno, en su momento emprendimiento, hoy ya, bueno, una empresa aquí en la Argentina, pero cómo han unido toda la comunidad científica, vos también como formás parte, bueno, de haber estudiado todo lo vinculado a esto que estás comentando, pero con los productores, que son, es como unir los que investigaron, los que saben más sobre los bichitos que estamos hablando, y a su vez con los que quizás día a día o año tras año invierten y ven los resultados, ¿no? Exacto, nosotros desde Biflow trabajamos mucho por hacer esta transferencia de conocimiento y de tecnologías que existen en el mundo científico, como vos decís, la polinización, las abejas se venían estudiando hace años por varios biólogos, científicos, investigadores de CONICET, reconocidos mundialmente, o sea, argentinos reconocidos mundialmente en este campo, pero muchos productores no los conocían y tampoco le daban la relevancia que se merece a la polinización como un proceso más que se pueda mejorar en el campo, ¿no? Así como en el campo se invierte mucho en tecnologías para aplicar y para medir, ¿no? Por ejemplo, la calidad del agua, cuánto tengo que regar, cuándo, cuántos nutrientes tiene el suelo, cuántos fertilizantes tengo que aplicar, o también los productos fitosanitarios para controlar plagas. En todos esos campos de la agronomía se viene invirtiendo mucho y haciendo mucha transferencia de tecnología. Y el productor tiene bastante conocimiento, ¿no? Los ingenieros agrónomos se forman en estos pilares de producción. Pero en lo que es polinización, digamos, quedaba medio librado a la naturaleza, todo lo que es entender realmente el comportamiento de las abejas, cuándo un cultivo es más atractivo para ellas y cuándo no, cómo hacer para que hagan más visitas a las flores y consecuentemente uno tenga más producción, ¿no?, en su campo y de mejor calidad. Todo ese conocimiento de abejas y polinizadores se les estaba escapando de alguna manera a los ingenieros agrónomos y a los productores. Entonces la empresa fue fundada por biólogos, investigadores de CONICET,
y Matías Biel, que es el CEO que vive en Estados Unidos, que nosotros tenemos la empresa, es argentina, estamos en Argentina y en Estados Unidos, y unieron un poco lo que es el mundo productivo y de negocios del agro con el conocimiento científico en materia de polinización. Y la fundación, digamos, de Biflow fue el puntapié inicial, porque nosotros seguimos haciendo todo el tiempo esta transferencia de conocimiento, trabajando con las dos partes, con el ámbito científico y con los productores también. ¿Y cómo es esto de que se pueden criar o entrenar a las abejas de alguna forma? ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, primero uno tiene que estudiar mucho y entender el comportamiento de la abeja en X cultivo, y como les contaba antes, nosotros trabajamos codo a codo con científicos investigadores que hace más de 10, 15 años que vienen estudiando el cerebro y la memoria de las abejas, como es el caso del doctor Walter Farina, que junto a Biflow, Walter también creó otra empresa de base científica tecnológica que se llama TUI, en la cual desarrollamos formulados para hacer que las abejas polinicen mejor ciertos cultivos. Y esto tiene que ver con las características del néctar, del polen de esos cultivos, que resultan más o menos atractivos para las abejas, y también con olores que desprenden las flores. ¿Qué es lo que más le gusta? Entonces, a través de su alimentación podemos condicionar. Sí, a la abeja, ¿qué es la planta o la flor, en este caso, que más le gusta o menos? Como a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto. Claro, las abejas en realidad no es que están... su fin no es polinizar, digamos, la flor, sino que ellas van en busca de recursos y de chapa están polinizando, ¿no? Ellas van en busca de polen, que es proteína para la cría, van en busca de néctar, que es energía para la abeja adulta, y en esa búsqueda, digamos, en el movimiento que están haciendo dentro de la flor al buscar esos recursos, ellas polinizan. Sí. Ellas eligen qué recurso, digamos, recolectar en el campo cuando hay diferentes ofertas florales, y puede haber pólenes o néctar más o menos atractivos para ellas porque tienen mayor contenido o menor, digamos, si tiene menor contenido de azúcar, por ejemplo, va a ser menos atractivo que otro tipo de néctar que por ahí tenga más contenido de azúcar, más concentrado, distinto aroma. Entonces, ellas censan todas esas características de los recursos. Y nosotros lo que hacemos, y bueno, principalmente esto fue estudiado, como les decía, en la academia, en grupos de investigación, entienden qué características de los recursos condicionan el comportamiento de la abeja en el campo, ¿no? Entonces, a través de su alimentación, agregando moléculas naturales que están presentes en ciertos cultivos, logramos dirigirlas hacia esos cultivos cuando salen a polinizar. Esto se hace a través, como les decía, de su alimentación. Nosotros trabajamos con la colmena y son productos totalmente inocuos para ellas, ¿no? Al contrario, muchas veces usamos otras tecnologías que fortalecen su sistema inmunológico. Siempre partimos de la base que hay que cuidar a las abejas para que puedan polinizar mejor los cultivos. Milagros, uno cuando piensa en el trabajo piensa por ahí en una oficina trabajando con personas, pero tuyo es completamente distinto. Trabajas en la naturaleza y con abejas. Dependés de cosas que por ahí no son tan fáciles de manejar. ¿Cómo es que laburás, bueno, teniendo en cuenta, no sé, si hay alguna helada, si por ahí el clima no te acompaña, con el comportamiento justamente de las abejas? ¿Cómo es trabajar así? Principalmente lo más importante que aprendimos también desde Biflow es la importancia de trabajar en equipo cuando las condiciones son tan variables y tan poco controlables, por así decirlo, como decís vos. Estamos trabajando con seres vivos, ¿no? Que tienen su comportamiento particular y hay que entenderlo. Estamos trabajando en el campo, estamos trabajando muchas veces a cielo abierto, otras veces, bueno, con estructuras de mallas, túneles, que también son desafíos para el vuelo de la abeja. Entonces, requiere de mucha observación, de mucho, como les decía, trabajo en equipo, porque a veces hay que tener plan A, plan B, plan C, ¿no? Y siempre varias cabezas piensan mejor que una, y diferentes visiones, ¿no? En el equipo hay agrónomos, hay biólogos, hay emprendedores de negocios, hay apicultores. La verdad que la dinámica de trabajo es bastante interesante y movida, y hacemos trabajo de oficina, por así decirlo, con la computadora, ¿no? Y también mucho trabajo de campo, de recorrer los lotes, de trabajar con personas locales de cada zona de producción, porque bueno, en Argentina tenemos diferentes zonas de producción de los diferentes cultivos. Entonces trabajamos, por ejemplo, en San Juan y en Mendoza con almendras, con semillas de cebolla, trabajamos en Río Negro con cerezas, trabajamos acá en Mar del Plata con
el cultivo de kiwi, o sea, también De requiere todo. mucha una dinámica de viaje. Claro, y Milagros, si por ejemplo alguien está en casa ahora y dice, mira, bueno, yo quiero empezar a cuidarlo desde su humilde lugar, ¿cómo puede aportar o qué se puede hacer en casa como para ayudar? Porque, sobre todo porque, bueno, ustedes tienen un aspecto social, económico, pero también medioambiental, y he visto vos que a través de las redes sociales también defendés mucho, ¿no?, ese aspecto. Entonces, en casa, ¿qué se puede hacer? ¿Qué le recomendás? Mira, principalmente si tienen algún lugarcito de sol en su casa, pueden tener una huerta, bueno, hoy en día tenemos muchísima información en las redes, por suerte, y con esto de la pandemia se hicieron un montón de reuniones virtuales, ¿no? De seminarios, webinars, etcétera. Entonces pueden buscar información de cómo armarse una huerta en casa, en una terraza, en un balcón, poner plantas con flores, ¿no? Buscar plantas flores para polinizadores, plantas que traigan polinizadores, porque no solo van a estar ayudando a las abejas y poniendo más linda su terraza, su balcón, su jardín, sino también a otro tipo de polinizadores, ¿no? También lo que pasa mucho en esta época, que no es nuestro trabajo, pero nos hacen estas consultas desde la ciudad, es que es una época donde las abejas, primavera-verano, se enjambran, ¿no? Las colmenas se enjambran, entonces la mitad de la población sale de las colmenas en búsqueda de otro lugar, claro, y muchas veces terminan en casa de las personas. Y las personas no saben qué hacer y a veces las fumigan, obviamente porque se asustan, porque tienen de repente un grupo de abejas en su casa. Yo creo que en ese sentido un impacto para ayudar un buen impacto ambiental para ayudar a la abeja es poder llamar a un apicultor, intentar contactarse con un apicultor para que se lleve ese enjambre. Nos han hecho muchas consultas esta primavera sobre ese tema, y también escuchamos mucho esto de que, bueno, como nadie les dice qué hacer, las terminan matando. Bueno, eso es algo que desde casa, digamos, se puede evitar esa mortandad de una nueva colmena que se está formando, o si conocen a alguien que le pasó, que le puedan avisar. Tenés que llamar a un apicultor, que vaya y que te busque el enjambre, etcétera. Genial, me imagino. Milagros, realmente, bueno, es súper interesante. Contanos en dónde la gente, si quiere y le interesa, bueno, puede investigar o conocerte más a vos, pero también todo este gran proyecto como es BeFlow, ¿por dónde los puede encontrar? Nosotros tenemos una página web, tenemos 2 Instagrams también, uno del equipo de Estados Unidos, de Argentina, igual somos un equipo global que hacemos las mismas y diferentes cosas, ¿no? También en cada región, pero van a poder encontrar algo de información en Twitter también de BeFlow, ahí van a tener bastante más información actualizada, o nos pueden escribir desde nuestra página web. Buenísimo. Gracias, Milagros, que tengas un hermoso día, hermosa semana y también feliz año. Gracias a ustedes igualmente, feliz año.